lo recibo como un peso. El reconocimiento es un aval, sí, es un aval fuerte para decir, oye, lo que haces pues no parece que esté mal y va a quedar ahí. Buenas tardes, es el testimonio de Luis Mateo Díez, flamante Premio Cervantes. Nacido en León, el académico y escritor nos ha atendido en su domicilio tras ser informado del galardón. Lo veremos en unos minutos, al igual que lo sucedido anoche en Madrid, en la sede nacional del PSOE, durante las protestas contra Pedro Sánchez. Pero la posible investidura continúa pasando por Bruselas y por este hombre, Carles Puigdemont. Daniel de la Fuente. Las miradas siguen puestas en Bruselas, pendientes de esa negociación que parece enquistarse y por lo tanto enfrían la posibilidad de esa investidura de Pedro Sánchez esta semana. También aquí en España continuamos con las reacciones después de los disturbios de ayer por la noche que dejaron 7 detenidos y 30 policías nacionales heridos. La crispación política que invade todo el país ha vuelto a manifestarse hoy en las Cortes de Castilla y León. El PSOE acusa a García Gallardo de dedicar a sus procuradoras un gesto obsceno. Leticia Sánchez. Sí, asegura que por 3 veces García Gallardo ha hecho el gesto de una felación a las procuradoras Nuria Rubio y Patricia Gómez. Él lo niega y acusa a los socialistas de lanzar cortinas de humo para tapar las negociaciones con Puigdemont. El señor vicepresidente ha hecho un gesto obsceno y machista a 2 procuradoras socialistas. Niego rotundamente. Lo que yo he hecho es un gesto de llorar. Les he hecho así, así, silencio, por favor. Porque ustedes son unos llorones. Es la segunda fase de una investigación que comenzó hace ya 6 meses. En el domicilio del cabecilla encontraron ayer 500 millar de dosis de crack, una sustancia altamente adictiva. Castilla y León ha amanecido hoy con los cielos cubiertos y con algunas lluvias. Las temperaturas continúan siendo frías, sobre todo a primera hora de la mañana. Pero ¿qué nos espera esta tarde, Silvia? Esas temperaturas máximas algo más suaves en el sureste, pero ese frente va a ir avanzando dejando precipitaciones a su paso que irán dejando máximos acumulados, sobre todo en el extremo norte, en la mitad norte, y a últimas horas de la jornada y durante la madrugada ya llegarán al sistema central. Las temperaturas máximas sin muchos cambios hacia el oeste de la comunidad. Hoy les contaremos cómo se generan los terremotos y por qué no se notan prácticamente en Castilla y León. El último que se registró en nuestra comunidad fue en el día de ayer, en Muelas del Pan, en Zamora, pero fue imperceptible para los vecinos. Las manifestaciones contra las sedes del PSOE en toda España continúan marcando el paso de la actualidad política. Solo en la de Madrid volvieron a registrarse incidentes protagonizados por grupos ultras de los que se ha desmarcado el Partido Popular. Daniel de la Fuente. Esta mañana Pedro Sánchez se acercaba hasta esa sede de Ferraz para animar y apoyar a los trabajadores. Precisamente desde el Partido Socialista se pedía que no se justificara esos actos violentos y que si se condenaban no se hiciera con la boca pequeña. Pues hoy el Partido Popular ha condenado ya explícitamente esos altercados. De hecho, Alberto Núñez Feijóo asegura que la violencia no tiene cabida en la democracia y que se debe condenar siempre, pero asegura que no van a admitir ninguna lección de un partido, el Partido Socialista, que precisamente quiere amnistiar delitos violentos y también antidemocráticos en referencia a lo que ocurrió en Cataluña. Todas y cada una de las acciones violentas provengan de quien provengan. Las condeno hoy, las condenaba ayer y las seguiré condenando en el futuro. Hay muchas maneras de poder canalizar el gran desánimo social, tiene que ser siempre de una manera pacífica y democrática. El objetivo, en definitiva, de intimidar, ¿no?, a una organización política que defiende, bueno, pues con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación, ¿no? La manifestación de ayer se convocó por segundo día consecutivo en Madrid por redes sociales, organizados entre otros por la plataforma juvenil Revuelta bajo el lema España despierta. Sobre las 7 de la tarde empezaron a llegar los primeros a las inmediaciones de Ferraz. Ahí, como ven, se concentraron, según la delegación del Gobierno de Madrid, más de 7.000 personas. Fue a partir de las 9 de la noche cuando se vivieron los momentos más tensos. Todavía con resaca por la manifestación del lunes, las protestas de ayer en contra de la amnistía empezaron con un ambiente muy caldeado. Imposible acceder a la calle de Ferraz completamente blindada con hasta 8 dispositivos policiales. En total, hasta 300 agentes. Y al otro lado, los manifestantes.
en torno a 7.000 personas, según las cifras que da la delegación del Gobierno. A la cabeza de esta manifestación, jóvenes pertenecientes a grupos de ideología ultra. Con el rostro tapado y pancartas en contra de la Constitución, lanzan botellas y palos, encienden bengalas y utilizan simbología franquista. Lanzan objetos a la prensa y se encaran con la policía. ¿Hasta qué pasa esto? Era cuestión de tiempo. Es el momento en el que se produce la primera carga policial. La tensión se traslada a las calles paralelas, donde los más radicales comienzan a hacer barricadas. Algunos de los manifestantes intentan arreglar los destrozos de otros, como Irene, una joven que vive en la misma calle que ha quedado completamente destrozada y ayuda a apagar el fuego. Me he ido, nos hemos ido todos al portal y cuando ya hemos visto que la gente estaba quemando cubo de basura hemos subido corriendo a casa por el extintor. Otros nos confirman la asistencia de estos grupos radicales que, según ellos, han ido a reventar esta concentración. Se autodenominan orgullosamente nazis. Una manifestación que deja 40 heridos, 30 de ellos policías y, de momento, 6 detenidos. Hasta 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial formaron el fuerte cordón que protegía anoche Ferraz. Las protestas contra la amnistía dejaron 39 heridos, 29 de ellos agentes. Hemos hablado con los sindicatos. Apuntan a que las cargas responden a decisiones políticas. Exigen el cese del delegado del Gobierno en Madrid como máximo responsable, dicen, y denuncian que se sienten desprotegidos. Se dejó a los pies de los caballos a los policías, a los miembros de la UIP en esa protección de Ferraz con una única línea de defensa, con un vallado simple, y se dejó a los policías tirados. Nosotros cumplimos órdenes, no pretendemos cargar por cargar. Nosotros ojalá no hubiera que soltar una pelota, estar quietos y que todo el mundo respetase, pero siempre hay ese pequeño grupo. Estas son las manifestaciones de anoche en Castilla y León. La tónica general fue la normalidad y también la ausencia de incidentes en las sedes provinciales del PSOE. Ocurría en Ponferrada, Burgos o Palencia. Allí se repetían las concentraciones que se cerraban con cánticos y consignas contra Sánchez. Algunos de esos manifestantes mostraron su rechazo a la amnistía. Mandan lo nuestro, pero ¿quién es él? Es que no ha habido ningún presidente como este. No puede ser, es que además es ilegal. Esto es de ser ciudadanos españoles y luchar por España. Movilizaciones y negociaciones porque en Bruselas Junts sigue ralentizando el acuerdo con el PSOE, hasta el punto de que ahora los socialistas ven una alta probabilidad de que la investidura se retrase hasta la próxima semana, Daniel. Sí, se enfría esa posibilidad de que la investidura de Pedro Sánchez fuese esta semana, porque las negociaciones están enquistadas a pesar de que las conversaciones han sido intensas a lo largo de esta pasada noche. De hecho, el número 3 del Partido Socialista sigue allí y no abandonará Bruselas hasta conseguir ese acuerdo que todavía sigue dándose vueltas en torno a esa ley de amnistía que quieren blindar del todo. Lo que también tienen claro, lo que cuentan las fuentes desde allí, es que no quieren que ese ruido de los disturbios y de las manifestaciones pueda afectar a esas conversaciones. Otro día más, el secretario de organización del PSOE amanece en Bruselas. Allí trata de cerrar el pacto de su partido con Junts. A Puigdemont también lo hemos visto, aunque no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. Las negociaciones continúan, pero sigue sin saberse si hay avances o no. Se está hurtando a los españoles cualquier información de lo que se está negociando. El Partido Popular denuncia la falta de transparencia en la negociación. Esta amnistía es una aberración democrática desde el punto de vista político, es una indecencia desde el punto de vista moral y es ilegal desde el punto de vista jurídico. Dice el Gobierno que todo eso son bulos. Grandes falsedades, que la democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo, pues como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras. Y mientras en el Pleno del Parlamento catalán, Pere Aragonés también ha hecho referencia a la amnistía. No cae del cielo, ha dicho, porque llevan años negociando un proceso de diálogo. Ara el que estem fent és arreglant el que vostès han contribuït a espatllar, trobar les vies de solució política. En el Senado, hoy el Partido Popular intenta tramitar la reforma del reglamento de la Cámara Alta para retrasar la amnistía. En Castilla y León se ha tenido que suspender el pleno durante unos minutos en las Cortes. Ha sido por una denuncia del Grupo Socialista que ha acusado al vicepresidente Gallardo de hacer gestos obscenos desde su escaño a dos procuradoras del PSOE. Leticia.
Sí, los socialistas denuncian que el vicepresidente ha hecho el gesto de una felación. Eso ha caldeado todavía más el ambiente y la sesión se suspendía durante 10 minutos. García Gallardo lo niega, el PSOE se ratifica y culpa a Mañueco de que el vicepresidente siga en el gobierno. La tensión entre el Partido Socialista y Vox se palpaba desde el inicio del Pleno, aunque el asunto a debate fuese una moción sobre agricultura. ¿Cómo se atreven, después de empeñar la capacidad financiera de España, condonando la deuda? Yo prefiero que haya un gobierno progresista en este país con Sumar, un gobierno de progreso, que no gobernar con estos señores que no creen en la Constitución. Las manifestaciones ante las sedes del PSOE y la ley de amnistía centraban las intervenciones, entre aplausos de ambas bancadas, pero todo saltaba por los aires en este momento. La viceportavoz del PSOE acusaba al vicepresidente de la Junta de haber hecho por 3 veces el gesto de una felación. Ya está bien de sus insultos, de sus gestos obscenos, de su mala educación. Cada vez más caldeado el ambiente, el presidente de las Cortes llamaba a los portavoces a la cuestión y paralizaba el Pleno 10 minutos, donde se sucedían los corrillos. Retomado, Gallardo negaba el gesto. Es un gesto de llorar. Les he hecho así. Es vergonzoso que ustedes quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra. No puede permitir que esos gestos machistas obscenos se den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este Pleno. A punto de ser expulsados ambos, Tudanca cargaba después contra el presidente de las Cortes e insistía en que el gesto se había producido. No hay imágenes de ese momento, tampoco en las cámaras del Parlamento. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado el asesinato de Iván Iyarramendi, el segundo rehén español fallecido en manos de Hamás. Fue secuestrado por la milicia palestina en Kibutz el 7 de octubre junto a su mujer, que también ha muerto. Ocurre en una guerra que no tendrá fin a corto plazo, según nos cuenta el experimentado fotoperiodista Fidel Raso. Dicen que los periodistas tenemos un hotel y una ciudad. Pues en mi caso la ciudad de preferencia en el mundo es Jerusalén y el hotel el American Colony. El fotoperiodista Fidel Raso rememora sus estancias en Oriente Próximo desde la librería Primera Página de Urueña, en Valladolid. Ha cubierto la información de la zona en varias ocasiones, la primera con la Guerra del Golfo en 1991, y ha regresado otras 4 veces, como tras la matanza de 29 personas en una mezquita de Hebrón. Retrata a Israel como un país moderno, pero al mismo tiempo atemorizado. Sí ves que hay un componente grande de seguridad, de miedo, ¿no? Ves a jóvenes con ametralladoras colgando del hombro. También ha documentado Líbano, Cisjordania y Gaza. Las organizaciones terroristas, y jamás lo es, no es un ejército regular, pues su presencia casi pasa inadvertida, ¿no? No ve una salida al conflicto entre Israel y Palestina, y tampoco un final pronto para la guerra en Gaza. Yo soy rotundamente pesimista. Con ese desequilibrio de Fuerzas Armadas será muy difícil que se llegue a un arreglo. Yo creo que vamos a vivir con ello. Cree que el componente religioso que impera en ambas partes dificulta cualquier acuerdo, incluso a largo plazo. En la audiencia de Valladolid se celebra un juicio contra una mujer acusada de intentar asesinar a su marido con un cuchillo. Piden hasta 13 años de cárcel para ella. Los hechos ocurrieron hace 3 años en Tordesillas. Ana Duarte. La madrugada del 26 de abril de 2020, el varón dormía en la habitación principal de la vivienda conyugal cuando su esposa de 29 años cogió un cuchillo de 17 centímetros y le apuñaló en el abdomen. Tras notar el pinchazo, el acuchillado se dio la vuelta y fue entonces cuando la agresora le habría asestado otra puñalada en la espalda y varios cortes en la cabeza. Todo ocurrió cuando la hija de ambos, de entonces 7 años, dormía en el salón. Acto seguido, la agresora acudió al cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas para confesar lo ocurrido, pero permaneció tan solo 2 días en prisión porque el 28 de abril quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros. Desde entonces ha permanecido en libertad provisional a la espera de la celebración de este juicio. España es uno de los países del mundo en los que más ha crecido el consumo de crack, un derivado de la cocaína conocido como la droga de los pobres. En Burgos han sido detenidas 4 personas y se ha desarticulado uno de los puntos de venta de esta sustancia más importantes de la región.
A primera hora, a las 7 de la mañana de ayer martes, se desplegaba en esta calle Caja de Ahorros Municipal el operativo policial en el que participaron los grupos especiales de seguridad de la Policía Nacional que llegaron desde Bilbao y los efectivos del grupo de estupefacientes de la comisaría de Burgos. Entraron en este portal, el número 5, y en apenas 15 minutos pusieron las esposas a 3 narcotraficantes. En el domicilio encontraron medio millar de dosis de crack, una sustancia altamente adictiva. La operación se precipitó el pasado viernes cuando se arrestó al conductor del coche con el que suministraban crack a otros barrios de la ciudad. Los vecinos de la zona estaban hartos del trasiego de personas y el incremento de trapicheos, y es que la policía ha llegado a contabilizar a 200 personas pasando por el portal en apenas 2 horas. La investigación, en todo caso, continúa abierta. El INCIBE echará a rodar un camión que recorrerá España para ayudar a la ciudadanía en cuestiones de ciberseguridad. Como si fuera una escuela rodante, enseñará a miles de personas a protegerse y manejarse mejor en la red. Hoy ha salido de La Robla, en León. Mediante esta experiencia interactiva, el INCIBE pretende transmitir a personas de todas las edades conocimientos en ciberseguridad, qué hacer en caso de recibir un SMS sospechoso o qué recomendaciones seguir a la hora de jugar juegos online. Son algunos de los asuntos que se van a tratar en esta experiencia INCIBE, que se ha presentado en el municipio de La Robla, en León, por su representación a la hora de afrontar los desafíos de las nuevas tecnologías en la España rural. Tenemos que empezar a integrar medidas de seguridad que nos van a ayudar a utilizar la tecnología de una forma mucho más confiada y a tener una mejor relación en general con la tecnología. La Robla representa mejor que nadie el reto que tenemos ante nosotros, que es llevar Internet, llevar la digitalización hasta el último rincón de España. La Guardia Civil ha entregado a la Catedral de Salamanca 6 pergaminos de los siglos XIII y XIV que formaban parte de su archivo, pero que habían desaparecido. Fueron entregados de forma anónima por un particular y aluden a una serie de propiedades y cobros del Cabildo salmantino, que incrementa así su tesoro patrimonial. El archivo histórico de la Catedral de Salamanca es el más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos también de toda Castilla y León. En sus 450 metros lineales de documentación histórica que se hunde en los siglos, hay detalles muy relevantes sobre el modo de vida de la ciudad en tiempos pasados. Es lo que nos cuentan 6 documentos que han sido recuperados por la Guardia Civil en la región de Murcia y que nos hablan de algo tan importante como la financiación del Cabildo. Sobre todo en el siglo XIX, cuando hubo tantas pugnas por distintas propiedades, pues probablemente lo habitual era que un juzgado que estuviera viendo la titularidad de un bien requiriera el documento original. En varios casos se hacía esto y, por desgracia, muchas veces esos documentos no volvían al archivo. La preocupación por la nueva legislación sobre bienestar animal que prepara Europa ha llegado hoy a las Cortes. Ante los posibles efectos negativos que podría tener en nuestra ganadería, el Pleno ha aprobado una propuesta de Vox dirigida tanto a la Junta como al Gobierno de España. En ella se pide que se revise esta normativa, algo que ha sido aprobado sin que ningún partido haya votado en contra. Esta nueva normativa puede significar la ruina para nuestro sector y un aumento de los precios en los productos cárnicos. El bienestar de los animales es importante, pero no podemos olvidar que también debemos velar por el bienestar de las personas. Puede tener efectos contrarios a la agricultura y la ganadería de los países europeos y especialmente en España, que hay que mirarlo y estudiarlo con mucha precaución. Nuestro sector lleva demasiadas cornadas este año. No hace falta enumerarlas todas. Y como sigamos así, al final va a caer rodado y sin puntilla. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompañe a donde vayas, Unicaja Banco. La inflación y los tipos de interés van a seguir lastrando las economías familiares en los próximos meses. Los expertos creen que estamos en un momento delicado, en el que hay que apostar por el ahorro, por mínimo que sea, y estudiar muy bien dónde colocamos el dinero. Si hay una palabra que define el tiempo económico que vivimos, esa es incertidumbre. Todos los expertos coinciden. No favorecen a nadie, salvo quizá a los gobernantes, pero desde luego no a los empresarios, los trabajadores y los consumidores. La inflación, el aumento de los tipos de interés conllevan una pérdida de poder adquisitivo, pero ¿cómo hacerle frente? Si sabemos interpretar qué es lo que está ocurriendo,
vamos a poder tomar las decisiones correctas en nuestra economía para que no salgamos mermados de esta situación. Y eso pasa inevitablemente por ahorrar lo que se pueda. Este es un tiempo más para el ahorro que para el consumo. Y también por ser realistas, porque los tipos de interés en negativo no van a volver. Es cuando estábamos en una situación anómala, donde había dinero gratis y donde estábamos dopados financieramente. Y no solo los ciudadanos, las empresas también sufren las consecuencias de estos tiempos convulsos. Y así se lo han contado a los empresarios de Valladolid. Es muy importante que los empresarios tengan un marco en el que desempeñar su labor. Y esto no siempre son las cosas que todo el mundo piensa, bajada de costes o bajada de impuestos, no. También la seguridad jurídica. Para que el empleo crezca y con él el resto de índices económicos. Una de las claves futuras de la economía estará en la España vaciada, en revertir su despoblación. Distintos sectores productivos han reflexionado sobre ello. Ven dos grandes retos. El primero, llevar los servicios a esos pueblos muy diseminados y con poca población. Y el segundo, crear empleo para fijar habitantes. Un camino es apostar por lo local. Un 97% del sector de día y el resto de cadenas organizadas, de retail organizado, cubrimos un 97% de la población española. Ese 3,7 millones que os decía es ese 3% que nos queda por cubrir. Un 95% de nuestras compras son locales y que realmente fijan el empleo. Reclusos de diferentes cárceles de Castilla y León han plantado árboles en la zona afectada por los incendios de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Han sido 2 jornadas de trabajo terapéutico para los internos. Han sido una treintena los reclusos que han participado en esta actividad, con la que se pretende también paliar un poco el daño que realizó el incendio de la Sierra de la Culebra en su día. Han participado, además de los reclusos, también personal de las instituciones penitenciarias e incluso voluntarios que han plantado castaños y también han retirado la madera quemada. Además, por otra parte, lo que se pretende con esta actividad es que sirva de forma terapéutica para los presos y, por otra parte, también que vecinos de localidades como, por ejemplo, Santibáñez de Terea vean que estas personas privadas de la libertad están trabajando para volver a la sociedad. Para la gente que podemos salir de estos centros de internamiento, que nos ayuda también a hacer algo más por la vida. Como el encuentro con otras personas que están en una situación muy parecida a la que cada uno de ellos tiene, el poder relacionarse con otras personas y además relacionarse con la gente de los pueblos, que nos ha acogido de una forma fenomenal y fantástica, pues ha hecho que ellos se empoderen. Sin comisiones, ni condiciones. Tengo gratis una tarjeta de crédito y una de débito. Y lo mejor es que me da una rentabilidad de forma indefinida. ¿Y es un producto especial? Es una cuenta corriente. Papá. ¿Ya sabes cuál quieres? Es más corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com. Los alumnos de Enfermería de Soria participan desde hoy en unas jornadas para formarse en cuidados paliativos. El primer paso es desarrollar la empatía y comprensión que requiere esta asistencia, al igual que la comunicación con los pacientes y sus familiares. Yago Benavides. Las jornadas de cuidados paliativos que se celebran esta semana en el campus universitario de Soria aunan en el lado humano y no tanto técnico de la situación. Las charlas que se celebran en el salón de actos de la universidad buscan formar a los alumnos de enfermería de Soria en cómo tratar el duelo con las familias y con los propios pacientes, además de mostrarles terapias que ya se han implementado en diferentes centros. Saber escuchar y comprender a todas las personas que están en una situación de cuidados paliativos es igual de importante, aseguran los docentes, que el lado puramente médico. Una enfermera acompañando cuando se va a morir el paciente en un hecho tan importante como es la despedida y que se muere el paciente, ahí necesitamos formarles, que los alumnos se encuentren seguros, que tengan una formación y que acompañen debidamente al paciente en esa situación. En los últimos meses se han registrado hasta 4 terremotos en nuestra comunidad. El último ayer, en Muelas del Pan, en Zamora, pero hace escasos días también tembló la localidad de La Baña, en León. Además, en septiembre y octubre se anotaron varios seísmos en la provincia de Soria que fueron notables en el municipio de Beratón. Hemos hablado con el Instituto de Geografía Nacional para que nos cuente si podrían estar relacionados.
En septiembre ocurrió aquí, en el municipio soriano de Beratón. Pero que se ha notado en las 3 provincias, o sea, en las 4 provincias. Y hace menos de un mes también tembló la localidad leonesa de La Baña. Aunque haya pasado poco tiempo entre uno y otro, no guardan relación entre sí. Ha sido totalmente casual, la energía se va acumulando y en algún momento se dispara, digamos, en forma de terremoto, pero que hayan coincidido en poco tiempo el terremoto de Soria con el de León no tiene ninguna explicación, no influye uno en el otro. Según los informes del Instituto Geográfico Nacional, en nuestra comunidad los temblores no son algo común. Es de las zonas más tranquilas, digamos, más seguras a efectos sísmicos de toda la península, comparada con Andalucía o con Murcia. Además, estos seísmos tampoco están relacionados con los últimos registrados en el panorama internacional, como el que azotó Turquía y Siria, que alcanzó una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Con el mismo buen humor y alegría que le acompañan desde que conociera la noticia, nos ha recibido esta mañana Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. El novelista leonés, orgulloso heredero de la tradición oral de su provincia y autor de Celama, recogerá el 23 de abril este galardón, el máximo de las letras hispanas. 5 escritores de Castilla y León han sido distinguidos con él desde su creación. Estrenó el premio Jorge Guillén, le siguió el también vallisoletano Miguel Delibes y después el abulense José Jiménez Lozano y el de adopción Antonio Gamoneda. Reposa la emoción de ser el premio Cervantes de este año releyendo El hijo de las cosas, su novela más divertida. En mi obra hay un reto de escritura, de invención, de dar sentido cada vez más profundo a mis fábulas. Luis Mateo Díez es un escritor prolífico con más de 40 obras. El reino de Celama ha inspirado buena parte. Todo inventado, pero todo dentro del orden de lo que son mis propias experiencias en la vida, ¿no? Eso hace que toda mi obra sea un totum revolutum. Su última obra es El limbo de los cines, un homenaje a estas salas, y hoy ocupa un lugar más visible en esta librería, porque este premio consigue que los lectores retomen el interés por algunos autores. Los tenemos tan cerca que no reconocemos que no solamente son buenos autores, sino que cuentan historias muy buenas y a veces hilarantes, y a veces que realmente son muy entretenidas, o sea que siempre es bueno volver. Mientras un posible lector decide qué libro le seduce, el autor en su casa reflexiona sobre el valor del arte. El que lee, el que disfruta un concierto de música clásica o de música dodecafónica, como te dé la gana, quien tiene esa experiencia va a tener una vida mucho mejor que el que no la tiene. Aquí tienen algunas sugerencias con firma de Castilla y León. Queda un mes y medio para la Navidad y el Belén que cada año monta en Burgos, el Regimiento de Transmisiones 22, empieza a coger forma. Ocupará más de 400 metros cuadrados, tiene 2.500 figuras y un tanque de 2.500 litros de agua simulará el mar de Alejandría. 30 personas llevan una semana trabajando para poder inaugurarlo el 12 de diciembre. Dentro de unas semanas veremos algo parecido a esto, pero el trabajo no ha hecho más que empezar. Este año el Belén del Regimiento de Transmisiones 22 tendrá más de 400 metros cuadrados, 2.500 figuras y 5.000 elementos de atrezo. Es el primer año en el que podemos hacer un laberinto dentro del recorrido. Un laberinto además que la gente va a ir solo viendo determinadas zonas, no como otros años, que desde un punto más o menos lo podías ver todo esto. Entre las novedades, un enorme diorama representará la ciudad de Alejandría y el mar será un tanque de 2.500 litros de agua. Río Nilo que tendrá también 1.000 litros de agua y 2 ríos más chiquitines que andarán sobre los 400 litros, más el efecto lluvia que andará también sobre 500 litros. 30 personas trabajan 7 horas diarias desde el 31 de octubre, un Belén monumental que aspira a una sede permanente durante todo el año que de momento tendrá que esperar. Habrá otra conversación, me imagino, porque todos los años se habla y se decidirá si se empuja un poco porque alguien nos acompaña en ello o ideamos ya en enero o no. Al año que viene volvemos a ponernos o aquí o allá, donde sea. El Belén del Ejército se inaugurará el 12 de diciembre, costará €1 que se dona a entidades sociales y este año además se podrán comprar artículos de recuerdo.
Es la emblemática canción del grupo Europe, The Final Countdown. Hoy hemos conocido que van a actuar en Zamora. Esta histórica banda sueca es cabeza de cartel del Festival Z Live Rock. Están realizando su gira del 40 aniversario en las principales capitales del mundo. Su único concierto en España será aquí, en Castilla y León, el próximo año. En unos segundos volvemos con los deportes.